Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Le damos la bienvenida a todos los que han llegado esta tarde para seguir avanzando en este estudio maravilloso a través de la Biblia, un libro a la vez. Ya hemos visto hasta ahora el libro de Génesis y hemos visto cómo 4 eventos cambiaron el mundo y 4 personajes fueron usados por Dios: Abraham, Isaac, Jacob y eventualmente, fue José, pero a través de Judá va a continuar la gran obra de Dios. Vemos ese libro maravilloso, lleno de grandes temas que, si está interesado, puede volver atrás y verlo de nuevo. Además, tenemos el libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo vimos cómo Dios ocupó a Moisés, sacarlo a él y al pueblo de Dios de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, a la tierra de la promesa, la tierra prometida. Luego vamos al libro de Levíticos, y en el libro de Levíticos vemos el énfasis en 3 áreas: los ritos religiosos, el sacerdocio, y además vemos el tema de las leyes civiles, morales, que se ven en la parte central de ese libro. Ya de nuevo, si necesitan hacer un repaso, pueden volver a ver el libro de Levíticos. La semana pasada continuamos con el libro de Números, donde vimos la trayectoria de la tierra prometida, o sea, de la tierra de Sinaí a lo que va a ser a la tierra prometida. Y el libro se divide en 3 áreas geográficas. Vemos el Sinaí en sí, el desierto de Parán y finalmente la tierra de Moab, donde vemos este desenlace que se va a ver ahora, el libro de Deuteronomio, el último discurso de Moisés antes de su partida a la eternidad. Entonces, la mejor manera de estudiar este libro de Deuteronomio es entendiendo la manera en que está dividido la intención de Moisés. Moisés divide 3 partes este discurso final, y luego vamos a terminar con el epílogo, la parte final de la historia de Moisés, su muerte, cómo él sube el monte, y vamos a explicar un poquito de cómo puede eso afectar la manera en que yo veo mi propia vida, la ley y el estándar de Dios. Pero entremos al tema. Para comenzar, Moisés está tratando de motivar esta nueva generación que quedó. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la primera generación murió a causa de duda? Y Dios dijo que esa generación no iba a entrar y que sus descendientes sí iban a entrar. Y ahora están a punto de entrar. Moisés ya acaba de estar 40 años en el desierto con sus padres y ahora con los hijos. Y le está enseñando qué necesitan ellos hacer para ser diferentes a sus padres. Y al ser diferente de sus padres, ser exitoso en la manera en que ellos van a enfrentarse a los desafíos que ellos tienen por delante. Entonces, Moisés va a concentrarse esta primera etapa en darle el pasado de por qué están ahí. Y es importante para nosotros ser estudiantes de historia, porque nosotros somos el producto de nuestro pasado. Nosotros nacimos donde nacimos a causa de nuestros padres, y ellos a causa de sus abuelos, o de sus padres que sean nuestros abuelos. ¿Entiende el concepto? Nosotros estamos donde estamos por el pasado. Y el pueblo judío tenía que entender que ellos estaban donde estaban a causa del error de sus padres, y Moisés estaba tratando de motivar a que ellos no cayeran en esa misma trampa. Entonces, la primera etapa del capítulo 1 al 11, esa es la primera etapa. La segunda etapa va a ser del 12 al 26, donde Moisés va a estar dando una reenseñanza de lo que es la ley, va a ampliarlo, va a profundizarse para ver cómo esto aplica a su contexto, a su cultura y a el éxito de su entrada. Y la tercera parte de su discurso va a ser una motivación de seguir el patrón de Dios. Tomar la decisión entre vida o muerte, entre bendición o maldición, entre lo que es seguir a Dios o rechazarlo. Entonces, esta primera etapa, comenzamos del capítulo 1 al 11 y está dividido en 3 partes. El pasado de Israel comienza con lo siguiente: la razón directa de por qué están ahí. Luego Moisés va a enseñar que era necesario para haber sido exitoso, y finalmente va a hablar de el problema de raíz. Entonces, la razón directa de por qué están ellos ahí. Y va directamente al episodio que ellos estaban cuando salieron del Sinaí, pasaron la travesía hasta Parán. Y cuando estaban en Parán, ellos iban a entrar a la tierra que Dios prometió.
Pero el pueblo le pidió a Moisés, ¿sabes qué? Vayamos a inspeccionar cuál es mejor directiva, cuál es el mejor camino, cuál es la mejor manera. Y dentro de todo lo que pasó, mandaron a 12 personas. Y de estas 12 personas regresaron y 10 dijeron que no y 2 dijeron que sí. Y todo eso nos da a nosotros un entendimiento, un reflejo de la raíz del problema. Porque ellos fueron por 40 días para ver lo que Dios había prometido. Y cuando regresaron, Dios le había dicho, entren, yo se los doy, yo se los aseguro. Es un paso de fe. Hasta ahora yo les he bendecido cada paso del camino, les he traído la victoria, cada paso del camino. Entren. Pero ellos pusieron su atención en el obstáculo y no en el pasado, en cómo Dios había obrado. Pusieron su atención en el desafío en sí, pero no vieron la bendición más allá. Pusieron su atención, su enfoque, su atención en sí mismo, en su propia manera de poder lidiar con el problema y no en la fuente correcta. Y realmente acá hubo una gran ruptura. Dios maldijo un día por año y le dio lo que ellos habían pedido. Ellos dijeron, ¿por qué Dios nos trajo acá? Mejor no hubiéramos muerto, mejor no sería regresar a Egipto, y un sinfín de ataques al carácter y a la provisión de Dios. Lo cual molestó obviamente a Jehová. Dios ya sabía que iba a ocurrir, pero acá probando su corazón, probando su manera de ser, esta fue su consecuencia. Pero ¿cómo esto va a reflejarse en nuestra vida cotidiana como cristianos? Y se ve de la siguiente manera. Todo cristiano cae en una de estas dos categorías. O somos parte de los que ven el obstáculo y el problema, o somos parte de que ve la solución, que es Dios y la bendición. Y es la duda de este grupo que conlleva a que realmente pierdan la oportunidad, pierdan la bendición y pierdan el impacto. Y dentro de nosotros, ¿cuáles de estos dos vamos a hacer? Y es una decisión que ustedes tienen que tomar ahora. Voy a ser parte de los que ven el obstáculo. No, esto no se puede hacer, nunca se ha hecho, es imposible. O vas a ser parte del grupo que dice, Dios todo lo puede, Dios todo lo quiere, Dios lo puede hacer si es que yo no impido el progreso que Él tiene. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cómo nosotros vamos a aplicar a nuestra vida? Regresando al libro de Números, es, ¿seré fiel o seré temeroso? Ahora, ese fue el capítulo 1. La segunda parte del pasado, Moisés le está recordando que ellos decidieron, escucharon la maldición, no les gustó la maldición, y dijeron, ya vamos a cambiar nuestra opinión, vamos a entrar de todos modos. Dios dijo, no. Ustedes ya tomaron su decisión, ya tienen la consecuencia. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos borrar la consecuencia y hacer como si nada haya ocurrido. Ahora, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios que da una segunda oportunidad. Pero una cosa que rara vez se puede eliminar son las consecuencias que tenemos. Muchas veces en nuestra vida cristiana nosotros queremos tomar nuestra mala decisión y elegir una buena consecuencia. Pero Dios es bien claro. Toma una mala decisión, mala consecuencia. Toma una buena decisión, buena consecuencia. Así funciona. Bueno, hay momentos donde cosas malas pueden pasar a gente buena y eso ya es una parte de lo que es prueba. No una consecuencia. Ahora, volviendo al tema. Ellos decidieron ir igual. Dios dijo, paren, no voy a bendecirlo. Tuvieron la derrota, tuvieron otra doble consecuencia por ser desobediente. Y nos da una enseñanza a nosotros de ser sabios. Si tú quieres buenas consecuencias en tu vida, tienes que empezar a tomar buenas decisiones. Eso me lleva al tercer punto, el tercer capítulo de este libro de Deuteronomio, donde Dios dice, ahora vayan a la tierra de Moab, van a entrar por otro tiempo, por otro lado y por otra forma. Y tuvieron la posición de otro rey. Y era un rey importante. Ellos estaban intimidados, tenían miedo. Era un obstáculo a el progreso que Dios le había dicho. Pero acá nos da a entender un principio de que Dios es soberano, de Dios no se olvida de nosotros. Y el que comenzó a nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Ahora, Dios protegió al pueblo de Dios, aún con todos estos fracasos pasados, porque ahora estaban obedeciendo a Dios yendo en la dirección correcta. Dios va a traer la victoria, pero no está buscando en nuestra habilidad, sino está buscando en nuestra obediencia. Y es un principio importante para nosotros destacar, de poner nuestro enfoque en hacer lo que es correcto para Dios, porque Dios va a traer la
consecuencia. Eso nos empuja, ¿ya?, a la segunda parte de esta primera área de este libro. Entonces comienza con enseñándole, están acá por esta razón de sus padres. Yo quiero evitar eso. Ahora, este es el nivel de éxito. Y el nivel de éxito se ve en capítulos 4 y 6. Y estos son unos textos bastante fascinantes. Yo se los recomiendo que se los lean estos 3 capítulos, sea esta noche, sean estos 3 capítulos cada noche de aquí a la próxima semana, porque van a sacar mucho de ello. Acá vemos el famoso Shema, vemos los 10 mandamientos de nuevo y vemos unas instructivas importantísimas. Ahora, capítulo 4, versículo 2, comienza así. Esta es la instructiva de lo que ellos necesitan. Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os he ordenado. Y acá vemos 2 principios. Concéntrate, número 1, en la palabra de 100% que sea bíblico. Pero acá tienen 2 opciones, ¿ya? Pueden añadirle a la ley o pueden sacarle a la ley. Y ambos van a tener consecuencias. ¿Qué pasa cuando yo añado a la ley? ¿Qué tipo de persona soy? Ahora, este concepto de añadirle a la ley se llaman legalistas, pero en el ámbito teológico. Ya vamos a hablar en la parte práctica de más adelante. Pero el ámbito teológico de un legalista es alguien que le añade obras o ley o más cosas de lo que Dios había pedido. Y los fariseos eran bastante conocidos por hacer este tipo de práctica, donde ellos mismos no hacían lo que ellos decían que decían, y le ponían una carga más pesada de lo que la Biblia enseñaba, porque Dios no estaba buscando la destrucción del hombre, sino la restauración de él. Ahora, una persona legalista, teológicamente, ya vemos muchos en el ámbito de las sectas, donde remueven de la gracia de Dios, remueven de la identidad de Cristo en su deidad y ponen su énfasis en tener que hacer las obras correctas en la iglesia correcta y añaden ese artículo para ellos tener dominio y control sobre el individuo, ¿ya? Lamentablemente, aquellas obras terminan aplastando al individuo, que termina arrancándose de todo lo que es religiosidad, o son 2 veces hijo del diablo, como Jesús habló acerca de los fariseos. Tenemos que tener cuidado de añadir tradiciones, ya en la parte práctica ahora. Porque todos nosotros tenemos tradiciones, seamos bautistas, presbiterianos, metodistas o quien sea afuera. Todos tenemos, desde la iglesia más moderna a la iglesia más antigua, cosas que hemos agarrado en el camino. Ahora, tradiciones no son malas, son buenas, pero empieza a tener un error o un conflicto o un daño cuando empiezan a chocar con la palabra de Dios, con cosas que son bíblicas. Cuando ya empieza a superar la palabra de Dios o a ser igual con ello o a chocar con la palabra de Dios, ahí es cuando vemos mayor problemas en el ámbito de nuestro progreso. Entonces, todos vamos a tener tradiciones. Por ejemplo, tener culto a las 11 de la mañana en vez de las 10 o las 9 o las 8, ya se ha tornado una tradición en nuestra congregación. Es una decisión dentro de la libertad que tenemos. Pero si yo empiezo a dogmáticamente enforzar eso en otras congregaciones, ya empiezo a entregar reglas que la Biblia nos enseña. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos, sea de cantar parado, cantar sentado, tener sillas, tener bancas, tener corbatas, tener camisas. Ya todas estas cosas conllevan a elementos prácticos. Ahora, dentro de la Biblia nos da principios y valores y enseñanzas y preferencias y un sinfín de cosas. Pero cuando soy dogmático, cuando estoy enforzando aquella creencia donde la Biblia no lo enseña, ahí es cuando empezamos a tener problemas, donde estamos añadiendo. Y por eso la gran importancia de estar 100% concentrado en la palabra. Si tú sabes bien tu palabra, no te vas a desviar. ¿Ya? Y esto va hacia todos los que están aquí sentados en nuestra congregación y aquellos que nos ven después en internet, que sea yo u otro pastor, tienen que asegurarse siempre que lo que se enseñe sea 100% en relación a la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad del individuo. Porque un pastor puede llegar acá arriba y empezar a hablar cabeza de pescado, y si tú no sabes bien tu palabra, te vas a desviar. Por eso la iglesia de Tesalónica era tan alabada. Bueno, la de Berea era tan alabada. Decían que la iglesia de Berea era más noble que de Tesalónica. Ya Hechos 17:11. ¿Por qué? Porque ellos indagaban diariamente para ver lo que Pablo decía concordaba con la Biblia o no.
Ellos no querían vivir una mentira, ellos no querían desviarse de la verdad, ellos no querían realmente ser engañados. Entonces ellos se concentraron 100% en la palabra de Dios. Y asimismo nosotros, ustedes y yo, debemos estar centrados en estar 100% en la palabra de Dios y no añadirle. ¿Ya? Añadirle sería ya el legalismo. En el otro lado, donde estamos removiendo de la palabra de Dios, eso se llama liberalidad. Y liberalidad en el ámbito teológico es cuando yo no creo que este libro que tengo acá es la palabra preservada de Dios 100%, sino que contiene parte de ello o fue manipulada o es buena enseñanza. Y cuando uno empieza a caerse en eso de tengo que yo decidir cuál es inspirado y qué no es inspirado, ahí yo empiezo a ser Dios mismo juzgando. Pero la realidad es que si la Biblia es inspirada por Dios y Dios lo entregó para empezar, milagrosamente, Él va a dar en el mismo poder la manera de preservarla. Ya cuando una iglesia se desvíe de que esta es la palabra de Dios completa, ahí es donde empiezan a haber herejías y peligros. Empiezan a dañar iglesias, empiezan a desviar personas y conllevan a personas a la perdición en sí porque se desvían del mensaje puro y genuino. Y por eso, lo importante, no añadir y no remover. Ahora, hay un texto parecido en el libro de Apocalipsis, y eso está hablando de la ley, ¿ya? La ley que Moisés estaba entregando. Pero en el libro de Apocalipsis, terminando la Biblia, ¿ya? Yo soy de la postura teológica de creer en la inspiración plenaria, que significa que cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, Juan escribió terminando el libro de Apocalipsis las cosas futuras que iban a ocurrir y después dice, y a esto no se le añade, y a esto no se le quita, de la misma manera que la ley. Ahora, la razón por que entrega ese texto es porque hasta que no llegue ese texto, Dios no se va a estar revelando de manera de inspiración, por lo menos. ¿Ya? Hay todavía una obra que se va a hacer, los 7 años de tribulación, que se menciona en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Hay cosas acerca del anticristo, la bestia, los 144.000 judíos que van a estar testificando, que son vírgenes, etcétera, de las 12 tribus de Israel, etcétera. ¿Ya? Pero, en mi opinión, si la Biblia es completa, ¿ya? En la inspiración plenaria, no hay necesidad de añadirle más hasta que estas cosas terminen. Y ese es el peligro que Juan estaba tratando de advertir. Porque van a venir personas diciendo, no, yo también soy inspirado, yo también tengo una revelación, yo también tengo mensaje, y este es el mensaje de Dios, y va a estar desviando. Y vamos a hablar acerca de la prueba de un verdadero profeta o no. Pero, capítulo 4 comienza así. Versículo 29-31 nos da una gran enseñanza del capítulo 4 que dice, mas si desde allí, desde lo más bajo, cuando tú te desvíes, cuando tú te descarríes, cuando estés mal, buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y versículo 31 dice que Dios no ha venido para destruirnos, sino para rescatarnos, restaurarnos. Ahora, el punto principal acá es la siguiente. El libro de Deuteronomio se concentra en la idea principal de la fidelidad de Dios. Vamos a ver apostasía, vamos a estar viendo rebelión, vamos a estar viendo pecado. Y en todos los casos, el fracaso del hombre no va a eliminar el hecho de que Dios es soberano, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y por sobre todo es un Dios fiel. Entonces, Deuteronomio 4 habla acerca de eso. Deuteronomio 5 después entra en lo que son los 10 mandamientos. Y acá, bueno, Éxodo 20 lo da por primera vez y acá está recordando Moisés aquellas 10 instrucciones. Para que sea más fácil para ti poder entender y recordar estos 10 mandamientos, recuerda que las primeras 4 son relacionados de manera vertical, nuestra relación con Dios. De la manera en que yo adoro, de la manera en que yo oro, ya solamente va a haber un Dios, no va a haber imágenes, no va a haber más de un Dios, no se va a tomar en vano su palabra o su nombre, se va a respetar el día de su adoración y su recordamiento, el sabático, y todo eso va en dirección a Dios, ¿ya? Mi vida relacional con el resto no va a funcionar hasta que mi relación vertical con Dios esté bien. Y de eso se trata esa parte de los 10 mandamientos. La segunda parte ya entra en la parte ciudadana, en la parte colectiva, la del prójimo. Comienza con la unificación de la familia, honrar al padre y a la madre. Una cultura se destruye
No cuando los colegios están mal, no cuando la política está mal y no cuando la iglesia está mal, sino cuando el núcleo de la sociedad, que es la familia, se desintegra. Y el día de hoy estamos viviendo en un mundo occidental, sea en Chile, sea en extranjero, donde el núcleo de la familia se está disolviendo. Ya menos personas se están casando, menos personas están honrando la unión que Dios nos ha dado para entregar una dedicación. Más y más se está viendo el movimiento homosexual, más y más se está viendo el movimiento promiscuo, el tema de la fornicación, el tema de pornografía, y todas esas cosas están destruyendo el núcleo de la familia, que conlleva que nuestra sociedad va de mal en peor. Y porque no hay un núcleo firme de honrar a nuestros padres, de hay un respeto, donde los padres tampoco se están ganando el respeto, vemos el resto de las 5 restricciones de la ley, que son no van a matar, no adulterar, no hurtar, no falso testimonio y no codicia. Y todas esas cosas ya empiezan a romper el lazo de lo que es la civilización. Después entramos en lo que es el Shema. Y el Shema es una de las frases más importantes del Antiguo Testamento, bien conocido por un judío. Esto era antes que se oraba 2 veces al día, el Shema, que es capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Ya? En el hebreo se escucharía así. Dice, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Ya? Que significa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo que esto está demostrando ya, y vemos una dualidad entre este comienzo con la segunda parte del Shema, que en el hebreo la palabra oye es Shema, significa no solamente escucha con tus oídos, sino es escucha, percibe para poder aplicar. Escucha para poder aplicar el siguiente principio. Y dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Ya? O amarás a Jehová tu Dios. Déjame encontrarlo acá. ¿Ya? Capítulo 6, versículo 6. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, si han estudiado su Biblia, entienden que en el Nuevo Testamento a Jesús se le hizo la pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús responde de 2 maneras, ¿ya? Dice, primeramente, el primer y gran mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente, ¿ya? En parafraseo de Dustin. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta primera parte lo saca del Shema, de Isaías, o sea, de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. La otra parte lo saca del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la manera en que yo percibo y yo internalizo y yo aplico la palabra de Dios va a ser en resultado de amar a Dios. Yo no puedo aplicar si es que no amo y tampoco voy a amar si es que no aplico. Entonces, es un círculo, una codependencia. Ahora, ¿por qué amamos a Dios? Bueno, por muchas razones, ¿ya? Para empezar, la gracia, la salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, su muerte, el que llevó los pecados, el que resucitó victoriosamente, lo que Él ha hecho con respecto a nuestra justificación, de nuestra santificación, de nuestra glorificación y todas las cosas que Jesús ha hecho en nosotros demuestra el hecho de que Dios es un Dios bueno. Ahora, desviándonos un poquito del tema con respecto al libro de Deuteronomio, nosotros no podríamos comprender el amor de Dios si primeramente no habría muerte, si primeramente no había pecado y primeramente no había juicio. Todas esas cosas que Dios sabía que iban a ocurrir eran necesarias para que el amor de Dios no fuera solamente de boca para afuera, de palabras y de labios, sino fuera la expresión de acción donde Dios entregó lo más preciado en su vida para poder reganarnos y reunificarnos y restaurarnos consigo mismo. Entonces, el éxito que no ocurrió en la vida del pueblo de Israel, donde ellos dudaron, fueron con los 12 espías, 10 de ellos dijeron que no, era porque ellos no habían internalizado su obediencia a Dios, porque todavía no tenían un amor genuino a Dios. ¿Y por qué no tienen un amor genuino a Dios? Porque verdaderamente habían visto parte de su poder, pero no entendían realmente, en esencia, no estoy justificando, pero no entendían realmente la bondad de Dios. Porque acá vemos, vez tras vez, el amor y la bondad de Dios. Pero eso no remueve del hecho de que Dios sea un Dios justo y un Dios que tiene que hacer justicia. Ahora, entonces, hablando del pasado, ya habla acerca de por qué directamente están en esta situación, cómo fracasaron en esta área y la importancia de
aprender estos conceptos y enseñárselo a la próxima generación. Pero la raíz del problema continuó con capítulos 7 al 11, ¿ya? En esta parte del pasado. Porque Moisés continúa a un regreso más profundo y empieza a hablar acerca de la historia de las 2 tablas de la ley, donde Dios le había dado las tablas de la ley, y mientras él estaba en esta unión con Moisés, el pueblo estaba en pecado, en carnalidad, en idolatría y desviándose de lo que Dios había hecho para ellos. Y eso nos da a nosotros el entendimiento de que lo primero que pasa cuando un grupo de personas se acerca a Dios, el resto que no está cercano a Dios tiene una tendencia en la maldad de su corazón, y es el principio que acá queremos recalcar a través de Moisés. Era que era un problema de corazón. No era la duda de los espías, sino era ya de origen su mala disposición, su inclinación a su dureza del corazón que conllevaba la muerte. Ahora, vemos de nuevo la fidelidad de Dios, el amor de Dios, que le dieron la segunda oportunidad en darle la segunda tabla de la ley y restaurar esa ruptura. Moisés está motivando al pueblo: no sean como sus padres, no sean como el pasado, no sean como aquellos que arruinaron la entrada inmediata. Sea una nueva generación. Esto fue lo que ocurrió. Estos eran sus padres. Este es el pasado. Ustedes necesitan algo nuevo. Ustedes necesitan avanzar. Y acá es donde empezamos a la segunda área de este libro. Y la segunda área de este libro empieza con capítulo 7, capítulo 7 hasta el capítulo... No, me equivoqué. La segunda área empieza con capítulo 12 al 26. Ya me quedé pegado con las hojas previas. Ahora, en el ámbito de la ley, ahora Moisés va a desarrollar lo que significa la ley y cómo esto se va a ver expresado en la comunidad hebrea. Ahora, no voy a ir por ley tras ley, sino a mí me gusta estructurar las cosas. Entonces vamos a dividirlo en 3 áreas. Las leyes que son religiosas, las que son de liderazgo y las que son en el ámbito civil. En el ámbito religioso vemos la prescripción, la enseñanza o el mandamiento del santuario único. Lo primero que tenía que hacer el pueblo de Dios era entrar, aniquilar toda la estructura previa pagana. Y acá tenemos los sacrificios de los hijos de los cananeos a Moloch. Teníamos situaciones de fornicación horrible a través de Astaret. Teníamos el tema de Baal, del dios de la fertilidad, o sea, de las cosechas, mejor dicho. Y dentro de todas estas cosas, Dios dice, no, entra, limpia. Hay que limpiar antes de construir. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es limpiar todos los ídolos que nos están contaminando, que nos están desviando y nos están desaprobando o relacionando con el Padre. Entonces, esto significa limpiar, número 1. Número 2, significaba que Dios iba a entregar la ubicación específica a la tribu específica, ¿ya? Que eventualmente llegó, no comenzó, pero llegó eventualmente a Judá en Jerusalén a través de David. Luego vemos el tema de no tomar a la ligera los sacrificios a Dios. Dios no se complace con los restos, Dios no se complace con las sobras, Dios no se complace con dándole lo defectuoso. Y ahí estaba hablando de tengan por prioridad el honrar a Dios. Honra a Dios primero, Dios va a honrar de vuelta. Y eso era la construcción de la relación que ellos querían. Además, en las leyes religiosas tenemos leyes contra la idolatría, leyes alimenticias, la Pascua, la fiesta religiosa, el tema de las primicias, las ofrendas, los sacrificios. Acá se ve realmente, se recalca el tema del diezmo, ¿ya? Y había un diezmo que se entregaba al templo cada año y había un diezmo que se entregaba cada 3 años a la gente en escasos recursos o necesidad, que era para ayudar a la comunidad. Ahora, no vamos a entrar en el tema del diezmo el día de hoy o la ofrenda, pero todas esas leyes se ven reflejadas acá en el ámbito de cómo yo gano favor con Dios, o de manera en que yo honro a Dios y como Dios honra de vuelta. La segunda área de leyes que se ven acá son con respecto a leyes de liderazgo.
Ahora, la primera parte habla acerca, en capítulo 13, de cómo reconocer un falso profeta. Y tienen que entender la función importantísima de lo que eran los profetas en el Antiguo Testamento. Porque había una gobernación, había un gobierno que era dirigido por los sacerdotes en el ámbito religioso, por los líderes de manera local y los reyes en el ámbito ya de toda la nación. Y Dios mandaba o iba a mandar profetas para mantener puro de vuelta en unión con la ley que ya se había entregado. Ahora, hubieron casos de sacerdotes que se desviaron, hubieron casos donde reyes se desviaron. Y dentro de eso era indispensable que el profeta viniera a proclamar las verdades de Dios. Pero, ¿cuándo saber que un profeta era real y cuándo saber cuándo un profeta era falso? Y había dos cosas para entender si era un profeta verdadero o no. Para empezar, la evidencia venía con respecto a si se cumplían o no sus predicciones. Y acá dice, si fallan una vez, no es de Dios, porque Dios no se equivoca. Y si se equivoca, no es de Dios, está hablando falsamente, hay que eliminar y cortar. Ahora, el día de hoy hay mucha gente que se autoproclama profeta. Y yo diría que deberíamos practicar la normativa de Dios. O es o no es. No es adivinanza, no es sentimiento, no es algo vago. Si es de Dios, va a ser claro. Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de mentira. Entonces, mucha herejía y la mayor cantidad de problemas en el ámbito de sectas han originado a través de personas que se autodenominaron profetas, que dijeron algunas cosas que se tornaron verdaderas, pero la primera vez que se equivocan, ya no es de Dios. Toman el caso de Joseph Smith. Joseph Smith empezó su propio grupo de seguidores, empezó la iglesia de Jesucristo de los últimos días, llamado los mormones el día de hoy. Y él hizo muchas predicciones, las cuales nunca ocurrieron. Habló de guerras civiles en Estados Unidos que nunca llegaron a ser, habló de eventos de construcciones de templos donde no ocurrió durante su vida, que dijo que iba a ocurrir durante su vida, y habló acerca de personas humanas que vivieron en la luna, que se vestían como cuáqueros. Ahora, ellos vivieron una etapa donde todo ese conocimiento no era factible o posible. Entonces, si él se autocategorizó como un profeta, lo cual sí hizo, ya, algunos dicen, no, era solamente un traductor de no, él se categorizó como un profeta, ya, según la orden de Aarón y la orden de Melquisedec, ya, según sus predicciones que no ocurrieron, demuestra que no era Dios. Ahora, no voy a seguir mi avance en el tema del mormonismo, pero es un punto importante porque mucha gente se ha desviado y hay mucha gente que es muy buena y hay mucha gente que es sincera y hay gente que es muy dadivosa, pero Dios está centrado en demostrar verdad. La Biblia dice que aquellos que van a adorar a Dios deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, primeramente, si es que ocurre o no. La segunda evidencia, si es de Dios o no, si es alguien que está promoviendo Jehová o es alguien que está desviando de Jehová, de su enseñanza, de su doctrina y de su palabra. Entonces, muchas sectas también han caído en eso. Para evitar todas aquellas personas, hay que seguir el patrón, si es de Dios, 100%. Una equivocación no es de Dios, no hay que escuchar. Ahora, eso conlleva, según la palabra de Dios, al segundo nivel de liderazgo, que eran los reyes. En el ámbito de los reyes, en capítulo 17, dan 7 diferentes normativas de cosas que un rey no debía hacer. Para empezar, habla acerca de que Dios debía elegir el rey y no era una democracia, no era algo que ellos votaban, no era algo que ellos elegían, no era según su habilidad, sino era según la predeterminación de Dios. Y en la nación de Israel, en el norte, cuando se dividieron, hubieron muchos que ascendieron al poder a través de su propia habilidad, a través de asesinar al otro rey o lo que sea, eran generales. Y no era de parte de Dios. Y por eso nunca fueron bendecidos por Dios. Eso conlleva al segundo grupo, que tenía que ser hebreo. Además, debía ser una persona que no iba a aumentarse a sí mismo militarmente a través de caballería. ¿Por qué? Porque ellos están abusando y agarrando el poder a través de su propio esfuerzo. Habla acerca de que no iba a ser una persona que iba a llevar de vuelta a la gente a Egipto, ¿ya? Porque Dios lo había prohibido. Además, habla de no añadir mujeres.
Y esto es un punto importante porque cuando uno estudia la vida de Salomón, que era un hombre que Dios le había otorgado una gran sabiduría, fue una persona bastante necio porque se desvió su corazón tras sus mujeres, sus muchas esposas, y conllevó una gran derrota espiritual que dividió la nación. David también, los errores que él cometió fue a causa de las múltiples mujeres que él tenía y los hijos que nacieron de ellas. Además dice que no aumente las riquezas porque eso también va a producir una corrupción moral y debería ser alguien que escriba la ley de Dios y la estudie diariamente. ¿Para qué? Para entender qué es el precepto, la dirección de Dios. Uno de sus reyes, ya Josías, al final del reinado, fue alguien que encontró los pergaminos del rey y cuando leyó cayó en gran dolor de saber que gran pecado ya había ocurrido y que el juicio de Dios ya se avecinaba. Pero él supo eso porque indagó y buscó. Pero si todas las naciones, o sea, todos los reyes antes hubieran hecho esa progresión de tratar de buscar la palabra de Dios, se hubieran ahorrado un sinfín de errores, de problemas y el exilio. Ahora, luego en esta segunda área, entonces vimos el pasado, ahora vemos las leyes revisitadas, tenemos las leyes que son religiosas, de liderazgo y ahora finalmente civiles. Y el tiempo no nos da, pero estaba la ley sabática de la tierra, estaba del siervo perpetuo, de las ciudades de refugio, de cómo lidiar con guerra, cómo lidiar con asesinato, cómo lidiar con matrimonio, divorcio, infidelidad, rebeldía de hijos, etc. Ahora, estas leyes no son diseñadas para Chile, no son diseñadas para ninguna otra nación en todo el planeta, sino eran diseñadas para el pueblo de Dios. No se pueden comparar nuestras leyes con las leyes del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en un mundo secular no se va a comprender realmente las dinámicas de la importancia de lo que es pureza. Ahora, una de las leyes que más se ataca es la manera en que se lidiaba con hijos rebeldes. Ahora, un hijo rebelde no es un niño que se porta mal una vez, sino es una persona que ya está contaminando al resto de la sociedad. Pero nosotros vivimos en una cultura donde no se disciplina verdaderamente lo que es rebeldía, sino se promueve. Se promueve desde el área del colegio, a través de marchas, de paros, los padres en los trabajos, el tema en el gobierno, todos están reclamando, todos están siendo rebeldes. Ahora, ¿qué vemos cada día en el periódico? Asesinato, asesinato, asesinato. Y estamos hablando de ciudades pequeñas, 100.000 personas, 200.000 personas. Iquique, Hospicio. Hay una necesidad cada día. Hay un acto brutal cada día. Hay abuso casi cada semana de las cosas que se reportan. ¿Y por qué? Porque vivimos en una cultura rota. ¿Por qué? Porque nunca se lidió con el tema de rebeldía. Toma una manzana podrida para pudrir toda una canasta de manzanas. Entonces, ¿qué pasaría si finalmente se empezara a penalizar? ¿Qué pasaría si en el centro finalmente se empezara a dar partes donde dicen no estacionarse? ¿Qué pasaría si en las partes donde dicen no virar en U, ¿ya? Yo he visto hasta trabajadores del gobierno dando vuelta en U, ¿ya? Ilegalmente? ¿Qué pasaría? Si todo estuviera puro o todo limpio, la primera persona que ve eso dejaría de hacerlo porque sabe que esa es la normativa. Pero rebeldía es contagioso. Y acá se está diciendo, córtalo de raíz y vas a salvar la cultura. Y vivimos en un mundo que es occidental donde se exalta, se alaba al individuo. Pero en la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, la fortaleza de una nación era en la colectividad, en la comunidad y en el trabajo en equipo, ¿ya? No tenían los ejércitos, no tenían las bombas atómicas, no tenían los misiles, no tenían los aviones. Entonces, la comunidad directa conllevaba a su eficacia, su protección y su progreso. Pero el día de hoy no. El día de hoy es, sálvese quien pueda, yo no voy a aportar porque nadie va a aportar, voy a sacar lo que más pueda. Y realmente lo que estamos haciendo es arruinando nuestra cultura cada vez más y más y más y más y más en un hoyo que va a llevar a nuestra propia perdición. La tercera área, ¿ya? Entonces habla acerca de la ley, área número 2. Área número 1 está hablando acerca de su pasado y ahora es el tiempo de decidir. Moisés está diciendo, estas son las leyes para tu éxito. Esto fue el pasado que fracasaron. Ahora tienen dos opciones, o bendición o maldición. Moisés enseña que al pasar el Jordán deberían elevar monumentos para que recuerden el momento histórico, que esto no es mito, que esto no es leyenda, que esto no es una historia ficticia, sino realmente ocurrió. Recuerden, y esté escrito, este es nuestro testimonio de que esto es lo que vamos a hacer.
Después llegaron al tema del monte de Ebal y Gerizim, y la instrucción era elevar todo el pueblo a Dios en esos dos montes, predicar lo que es bendición y maldición, y entra en un tema de lo que es en la palabra amén. Y mucha gente ignora lo que es la importancia de la palabra amén. Ahora, hay dos extremos. Hay demasiado y hay nada. Hay personas que cada 3 palabras en una prédica dicen amén, 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 amén. ¿Ya? Que lo que hace eso es una coma, un momento de respiración, y quita la importancia y el impacto de lo que significa. En el hebreo significa así sea, yo estoy de acuerdo, yo estoy apoyando. Yo promuevo no solamente a Dios y a mí mismo, pero al resto que está alrededor, de que yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, lo que se está enseñando, y pongo mi sello de aprobación. Ahora, como en un plato, o como en un asado, cuando uno hace un asado, si uno le echa demasiada sal, se estropea el sabor, el gusto y la calidad de la comida. Eso es cuando uno dice amén muchas veces, es como la sal, le echa demasiado. No estoy diciendo que se estropea el mensaje aprobando todo, pero se pierde la esencia. En el otro lado, un asado sin carne, o sea, un asado sin sal, es horrible, ¿ya? No se pierde el sabor. Y lo mismo pasa cuando uno está en un mensaje, está enseñando y está promoviendo algo y la gente está parada así mirando, sin entender, sin decir, como si estuviera en otro mundo, ¿ya? Cuando una visita venga y diga, la gente no está de acuerdo, no cree o no apoya. Entonces, acá en el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, versículo 16, vemos uno de sus casos donde Moisés le está enseñando a la congregación a decir amén. Dice así, maldito, y ahí le dice, esto es lo que van a hacer cuando lleguen a ese monte, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, ¿qué cosa? Amén. Maldito, en versículo 18, el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Versículo 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Y va por toda una lista de cosas que el pueblo necesita vocear, necesita expresar y necesita apoyar diciendo, estamos de acuerdo, estamos todos en la misma sintonía, vamos en el mismo camino y estamos aquí para apoyar a Dios. Capítulo 28, luego avanza con lo que son las bendiciones y las maldiciones. Y en el tema de las maldiciones, ya no removemos de la gracia de Dios porque estamos en periodo de gracia. Pero sí recalco el hecho de que si tú quieres la bendición de Dios, eso significa que tú tienes que obedecer el estándar, la estructura y la prioridad de Dios en tu vida. Si no, ya la consecuencia para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era un daño económico, daño a través de muerte, sequías, locura, ya, o mal de corazón, no disfrutar lo que era suyo, hijos quitados y vendidos en esclavitud, cautiverio y esclavitud, y finalmente ser disperso como nación y ser casi olvidado en su legado. Y eso solamente se podía aplicar en algunos ámbitos de nuestras vidas cristianas. Cuando nosotros no vivimos nuestras vidas cristianas, ¿qué puede conllevar eso? ¿Ya? Puede conllevar a que empezamos a perder nuestros hijos. ¿Qué dolor más grande después de invertir tiempo, energía, amor, ¿ya? en nuestros hijos? Después nuestros hijos se descarrían. La palabra de Dios dice lo siguiente, el que instruye el joven en su camino, cuando sea grande o viejo, no se apartará de ello. Y lo que está enseñando al principio es, invierte, pero invierte con el poder de Dios. ¿Ya? Si Dios no construye el hogar, si Dios no construye la casa, en vano son los que le están construyendo. Y ese principio acá es honrar a Dios. Habla acerca de ser vendido en esclavitud y cautiverio. Ahora, yo no creo que nadie acaba de ser vendido a Bolivia, Brasil, o Perú, o nuestros países vecinos. Pero sí, cuando nos desviamos de Dios, de ponernos nuestra prioridad en nuestras vidas, lo que ocurre finalmente es que dejamos que otras cosas empiecen a esclavizarnos, sea el trabajo, sea el dinero, sea prestigio, sea vicio, sea alcohol, sea droga, sea sexo, sea lo que sea. Cosas nos empiezan a esclavizar. Y la libertad que Dios nos dio para salirnos de lo que es pecado, nos volvemos a retraer y caer de vuelta en la misma trampa de antes, ¿ya? Y eso es lo que pasa cuando no ponemos a Dios primero, no seguimos sus instrucciones y no seguimos su enseñanza y prioridad. Pero dentro de todo, en nuestro pecado, en nuestras maldiciones, en nuestra desviación,
Moisés enseña a través de la palabra de Dios, en el capítulo 30, versículo 1 al 3, que en esos estados bajos, si es que nosotros nos arrepentimos, Dios aún de ahí nos va y nos puede rescatar. Qué maravillosa verdad acerca de la fidelidad de Dios. Dice así, en versículo 1 del capítulo 30. Sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones donde se hubiera arrojado Jehová tu Dios, ya te arrepientes, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, versículo 3, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y ahí está hablando acerca de que tus acciones de volver a Dios van a ser recompensadas. Porque Dios no busca tu destrucción. Dios es un Dios justo que va a dar lo que tú estás pidiendo. Pero su deseo es que cuando nosotros volvamos a Él, ahí en ese momento, Dios va a restaurarnos. Y así termina esa tercera etapa, esta tercera área de elección. Es tu decisión. Nuestro ministerio, nuestra iglesia, en Alto Hospicio, nosotros no golpeamos a nadie con un palo para que haga la voluntad de Dios. Pero enseñamos simplemente, tenemos dos opciones en la vida. Poner a Dios o desobedecer a Dios. Seguirlo o alejarlo. Pero si yo sigo a Dios, estas son las consecuencias. Y estas serán las consecuencias por hacer lo contrario. Y eso nos lleva a la cuarta área. La cuarta área es el epílogo. Y en el epílogo tenemos una parte ya final donde Dios, a Moisés habla con Dios. Dios le dice, Moisés, quiero que sepas que el pueblo va a apostatar después de tu muerte. Que no pongas tu confianza en este sistema, porque se van a desviar. Y eso empuja a Moisés, ya a través de la inspiración de Dios, a escribir una última canción. Ya tenemos 3 canciones de Moisés. Tenemos la primera en el Éxodo 15, que es la salida del Mar Rojo. Después tenemos Salmo 90, y un gran salmo. Y finalmente tenemos esta última. Y este último es un testimonio, un testigo a el periodo de la apostasía. Para que ellos no digan, nadie nos dijo, sino acá está. Y esta es la condenación. Y fue enseñado para que ellos pudieran aprenderlo y aplicarlo. Pero a través de esta canción vemos la fidelidad de Dios, vemos el pecado del hombre, vemos su desviación, su apostasía, y que Dios va a limpiar, y que Dios va a juzgar, y que Dios va a quitar. Pero termina en una nota positiva en el sentido de que al final de todo Dios va a restaurar. Y así demuestra de que Dios es un Dios fiel. Luego Moisés sube al monte Nebo, en la tierra de Moab, para poder ver la promesa de Dios. Y lo ve lejos. Y nos enseña un principio. Nos enseña 2 principios. Número 1. Acá termina el Torah, el Pentateuco, la ley. Y termina inconcluso, porque Moisés no entró. El que debía haber entrado, no entró. Quedó esperando, quedó afuera, quedó mirando. Hay una anticipación. Y la anticipación es ver si es que el pueblo de Dios va a cumplir o no su ley. Y ya sabemos que la respuesta va a ser no. Pero es porque la ley va a ser cumplida por uno que va a sellarla, ponerlo en sí mismo y entregar un rescate a través de la justicia de Dios, que va a ser Cristo. Pero acá hay otro principio que es nuestra perspectiva acerca de la ley. Y la perspectiva acerca de la ley es la siguiente. Si tuviéramos que tomar las 3 personas más importantes, influenciables y de mayor carácter del Antiguo Testamento, tendríamos a Abraham, tendríamos a Moisés, y David se colaría ahí, aunque no era muy moral en algunas partes de su ámbito de su vida, pero tenía un corazón tras Dios. Fueron 3 que recibieron grandes promesas acerca del Mesías. Ahora, en mi opinión, Moisés es más importante que David, pero es solamente mi perspectiva. Pero si Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque no pudo cumplir 100% la ley de Dios, cuanto más aquellos que están dependiendo en esa ley que Moisés entregó. Y ahí tenemos el caso de los fariseos, que estaban poniendo su dependencia en la estructura, la ley y los parámetros que Moisés había entregado. Si Moisés no pudo entrar, menos van a entrar los fariseos. Y es un punto importante de destacar, que la ley no nos salva. Nos da las enseñanzas para entender que somos pecadores. Es un guía, un maestro que nos guía a quien va a poder lograrlo, el Mesías, y se ve en profecía a través de todo el Torah. Pero por sobre todo nos enseña de que Moisés fracasó
Y si Moisés fracasó, ¿cuánto más nosotros? Y tanto Moisés como nosotros estamos en necesidad de un Salvador, que es Cristo. Y así termina el libro de Deuteronomio, el Torá, ahí con esa expectativa de ver qué va a pasar. Próxima semana vamos a ver Josué, cómo él entra en el territorio de la promesa de Dios, cómo él va a ser victorioso, va a conquistar. Vamos a ver cómo está dividido el libro y poder entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Que tengan una muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén.